El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 10.01. 2021 actualizado 10.01. 2021 La película de suspense surcoreana Memories of Murder se estrenó en 2003. Los espectadores quedaron conmocionados por el hecho de que esta película está basada en hecho real. Una série de terribles crímenes, la división de la sociedad, la pobreza y el desacuerdo de los residentes locales con la actual forma de vida en el país. Pero, ¿qué significado le dio el director al final de la película Memories of Murder? En la película no se detuvo al verdadero autor de los asesinatos de las mujeres. En el momento del estreno de la película en las grandes pantallas, tampoco se había establecido la identidad del sospechoso. En los últimos planos de la película, uno de los antiguos agentes de la ley mira fijamente a la cámara durante mucho tiempo. Parece hipnotizar al público. El héros espera a través de la cámara encontrar al que cometió terrible crimen. Este método puede denominarse condicionalmente método del contacto visual. Pero, porque el antiguo investigador decidió hablar a los espectadores de Happy? ¿No hay más pista que puedan conducir a la pista del autor? Los terribles sucesos descritos en la película Memories of Murder tuvieron lugar entre 1986 y 1991. La película se rodó en 2003. No es difícil calcular que la investigación se llevó a cabo durante muchos años. El caso se asignó a varios agentes de la ley. Examinaron cuidadosamente las pruebas, buscando más y más pruebas. Algunos incluso pidieron ayuda a adivinos. Sin embargo, la actuación de los investigadores no condujo al resultado deseado. La investigación llegó a un callejón sin salida. Los agentes se dieron cuenta de que le faltaba algo. Pero nunca consiguieron averiguar que. En cada ocasión, los investigadores planeaban ir un paso por delante del asesino. Solo que el asesino en série siempre se anticipaba a su acción. El perpetrador creó un ritual especial para sí mismo. No mataba a la víctima sin más. El asesino en série las seleccionaba cuidadosamente entre la multitud. Los asesinatos tenían lugar bajo la lluvia y con cierta música. En la víctima algo de la ropa tenía que ser de color rojo. Una vez los investigadores incluso consiguieron material biológico del maníaco, del que los expertos pudieron aislar el ADN. Pero ni siquiera esta prueba pudieron hacer avanzar la investigación del caso. Los empleados de los servicios operativos como se pisoteado en un círculo. Inicialmente, los investigadores con especial entusiasmo asumieron la investigación. El caso de un maníaco en série sacudió todo el país. Atrapar al criminal, que infundía miedo y terror a todos los residentes locales, se convirtió en una cuestión de honor. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, los años. El personal implicado en la investigación cambió. Pero el asesino nunca fue capturado. Al final de la película, el público comprueba que han pasado mucho años desde el comienzo de la investigación. El agente que estuvo más tiempo que los demás en la búsqueda del asesino ya ha abandonado las filas de las fuerzas del orden. Park ha decidido abandonar el cuerpo de policía. Tras varios años de duro servicio, el hombre ha encontrado por fin la tranquilidad. El personaje tiene una familia, comenzó a dedicarse a los negocios. Y parece que nada más le recuerda los duros días como agente. Pero cuando pasó en coche por delante de un arrozal, donde fue encontrada una de las víctimas de un asesino en série, el personaje decidió detenerse. Era como si los años transcurridos desde que dejó la policía nunca hubieran ocurrido. El ex investigador conoció a una chica que le dio una extraña información. La desconocida le dijo a Park que había visto a un hombre en un arrozal que compartía un recuerdo personal con ella. Esta historia conmocionó a Park. Quiso averiguarlo todo de la chica, conoce todos los detalles. Pero la heroína no le dijo nada concreto. Ni rasgo o característica distintiva. Era solo una persona corriente. Y entonces Park se dio cuenta de que el asesino se pasaba entre la gente corriente. No destaca,
nos lamas la attention. Nos podrias ser identificado en una multitud. Crimen terrible cometido por un ser humano. Park quería mirar directamente a los ojos. Resultó que la investigación de este terrible caso nunca se le había ido de la cabeza. Había repetido una y otra vez en su mente los detalles, las pruebas, los acontecimientos precedentes. Ahora, con la ayuda del método del contacto visual, quería volver a intentar descubrir al criminal. El personaje, tras el encuentro con la chica, se dio cuenta de repente y con claridad de que el maníaco en serie sigue suelto. Si ya se han probado todos los métodos disponibles, y que intentar inventar algo propio. Por la mirada del antiguo investigador, alguno espectador se sientan, incomodo. Park mira atentamente, como si mirara dentro del alma. Quiere decir que no se pueden cerrar los ojos ante los terribles acontecimientos. La gente debe unirse ante la desgracia común. A veces, la ayuda de una sola persona puede ser inestimable. Admin.